Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que el Señor les bendiga, donde quiera que nos escuchen. Queremos mandarles un abrazo muy especial de parte de nosotros acá, nuestra iglesia en la ciudad de Londres. Hermanos, y ha sido un placer estar todo este tiempo de cuarentena con ustedes. De hecho, el día domingo de la semana pasada acabamos la serie que pues el Señor nos ha dado por motivo de este virus, por motivo de esta cuarentena, y dando gracias a Dios las cosas están mejorando, por lo menos aquí en este país, en Inglaterra, en Londres y básicamente en Europa también ya las cosas están mejorando, dando gracias a Dios. Sin embargo de esto, hermanos, quisiera yo comunicarles que antes de que empiece esta cuarentena, nosotros estábamos dando una serie acerca de las paradojas que hay en la palabra de Dios. Así que pues dicho esto, hermanos, vamos a continuar con esta serie de mensajes que veníamos dando antes de que empiece este coronavirus, esta pandemia, y vamos a seguir con esto, ¿no? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, dice la palabra de Dios ahí, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque para él son locura, ¿sí? Y no las puede entender, porque dice la palabra de Dios que se han de entender o discernir espiritualmente. Es decir, que lo que nosotros vamos a ver, y básicamente todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, para el hombre natural es locura. Pero para usted y yo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que tenemos al Espíritu Santo, no es locura. Son cosas que realmente determinan nuestra vida. ¿Por qué? Porque las entendemos desde un punto de vista espiritual, y por eso es que hoy vamos a continuar con este asunto de las paradojas, que son espectaculares, hermano, y dentro de todas las paradojas que vimos anteriormente, hermano, la que hoy vamos a ver tal vez es una de las que más a mí me gustan, es esta paradoja la que más a mí me fascina, por todas las implicaciones que ella tiene, por todo lo que ello implica para la vida del creyente, hermano. Algo que es diario, común para la persona, para el creyente. Y la paradoja que hoy vamos a ver y se titula así: hallando la libertad por medio de la esclavitud. Interesante, hermano, ¿qué quiere decir esta paradoja? Para ello, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 16. Romanos capítulo 6 y versículo 16. Dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Interesante, hermano. ¿Qué es una paradoja? Para más o menos recordar aquí, ¿verdad? Las paradojas son palabras o frases que aparentan ser contradictorias, pero que realmente en su lenguaje pretenden crear una reflexión muy seria acerca de algo relevante, ¿verdad? Ya yendo nosotros a la palabra de Dios también tiene paradojas. De hecho, el Señor Jesucristo no solamente enseñaba con parábolas, sino también Él enseñaba con paradojas. Y muchos de los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, también vemos que él hace uso de este método de enseñanza, es decir, usar paradojas. Ya en la palabra de Dios, hermano, estudiando, por ejemplo, los mensajes, los sermones del Señor Jesucristo en la palabra de Dios, con respecto a las paradojas, no se trata de frases enigmáticas que decía nuestro Señor Jesucristo, sino más bien de verdades profundas que deben de ser consideradas con seriedad por las implicaciones que conllevan, pues son de carácter espiritual y tienen relevancia para nuestra vida y nuestra salvación. Eso es lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Es decir, que el autor de las Sagradas Escrituras, cuando vemos que nos está enseñando por medio de una paradoja, es como que si el autor de las Sagradas Escrituras como que nos anima, ¿verdad? Nos motiva a que profundicemos más en lo que Él nos está diciendo a través de algo que aparentemente es contradictorio, pero que en su fondo, en su esencia, tiene una verdad espiritual que nos va a ayudar para nuestra vida como cristianos. Y en este caso, hermano,
Hablando de lo que está aquí el apóstol Pablo, hermano, es impresionante según el versículo 16. Por eso es que le he titulado Hallando la libertad por medio de la esclavitud. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo acá? Hermano, sencillamente a la luz de este versículo que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 6 y versículo 16, hermano, ¿qué podemos entender, hermano? Que toda persona, cualquiera que sea su condición, sirve a alguien o a algo. Entonces aquí surge una pregunta. ¿A quién usted está sirviendo? ¿A quién usted está sirviendo? ¿De quién es usted esclavo? Toda persona es esclavo de algo o de alguien. A la luz de lo que nos dice este versículo, versículo 16. Ahora, esto no significa que el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto no significa que el apóstol Pablo está de acuerdo con la esclavitud. No, de ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Lo que Pablo está haciendo es utilizando la cosmovisión de aquella época, porque obviamente sí había esclavitud. Es decir, él está utilizando esa cosmovisión, ese concepto de lo que es la esclavitud para enseñarnos una verdad, una gran verdad para nuestra vida espiritual. De hecho, se calcula que en el tiempo del apóstol Pablo se calcula que había más o menos unos 600,000 esclavos. Ahora, yo quiero enseñar esto, hermano, que no solamente había esclavos del Imperio Romano, ¿sí?, sino también había esclavos de judíos, ¿sí?, que eran esclavos de otros judíos. Por eso es que el Señor en su palabra, especialmente en el libro de Éxodo, la ley trata muy claro con respecto a este tema de la esclavitud, porque habían judíos que tenían esclavos judíos. Y el Señor en el capítulo 21 del libro de Éxodo, Él trata muy profundamente esto, ¿verdad? Pero sucedía algo interesante, porque ahí en el libro de Éxodo, capítulo 21 del versículo 1 al 5, el Señor enseña que un esclavo, cuando era esclavo, pasados los 7 años, porque llegaban a ser esclavos por deudas, por compromiso, por muchas razones, ¿verdad? No lo vamos a ver eso ahora. Pero ahí en Éxodo capítulo 21 del versículo 1 al 5, ahí enseña que esa persona que era esclavo, ¿sí?, podía llegar a ser libre pasados los 7 años de haber sido esclavo. Pero resulta algo interesante aquí, que muchos de esos esclavos no querían dejar su esclavitud. Ellos querían seguir con su amo. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque obviamente, ellos tenían un lugar donde dormir, tenían una comida asegurada, sus hijos podían estar bien, ellos se sentían bien, es decir, su futuro estaba asegurado, y por esta razón ellos sencillamente no querían dejarle a su amo, a su señor. Cuando eso sucedía, ¿verdad?, un esclavo, estoy solamente resumiendo lo que dice ahí en el libro de Éxodo, ¿ya? Cuando eso sucedía, entonces esta persona que no quería ser libre y decidía seguir con su amo, con su señor, él tenía que acercarse, ¿verdad?, donde su señor, donde su amo, y decirle que por su propia voluntad él desea quedarse como esclavo. En ese caso, lo que hacía el amo, lo que hacía su señor, es que le perforaba un hueco aquí en la oreja. Y eso significaba que esa persona era esclavo de por vida de su señor. Esto tiene unas implicaciones muy serias y muy profundas en la vida de esa persona que decide ser su esclavo. Una de ellas y la básica y la fundamental, es que esa persona, cuando decide, ¿sí?, ser un esclavo de su señor para toda su vida, él lo que está haciendo básicamente es cediendo su libertad para que sea su amo, para que sea su señor el que conduzca su vida. Es decir, aquí lo que importa no es lo que diga el siervo, el esclavo. Lo que importa es lo que diga y lo que haga y lo que quiera su amo, su señor, con su esclavo. Es interesante, hermano, ceder la libertad y todo lo que ello implica, hermano, a otra persona. Esto es muy, muy significativo para lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Es decir, que esa persona que decidía
quedarse como esclavo permanente para toda la vida con su Señor, con su amo, no podía decidir por sí solo, no podía hacer nada por sí solo, no podía vivir como él quería. Todo, es decir, absolutamente en todo el contexto que involucra su vida, dependía única y exclusivamente de lo que diga y haga su amo con él. Interesante, hermano. Interesante. Eso yo quiero decirles para que más o menos ustedes entiendan de cómo va este mensaje. Pero primer punto, ¿de qué trata la esclavitud? Según lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque Pablo hace un examen, hermano, de explicación muy profundo y muy didáctico con respecto a esto. Y es interesante cómo el apóstol Pablo maneja este tema único, hermano. Único para presentarnos una verdad en Jesucristo impresionante, que lo vamos a ver al último, hermano. Entonces Pablo habla aquí en el versículo 16, habla acerca de la esclavitud, pero como primer punto, ¿de qué trata la esclavitud? La esclavitud trata de obediencia. Veamos ahí el versículo 16, la parte A de este versículo, dice, y está en pregunta, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Note que aquí Pablo utiliza 2 veces la palabra obedecer. Es decir, la esclavitud trata de obediencia. Es decir, cuando voluntariamente o involuntariamente una persona cede su libertad, ¿sí?, a una persona, a un sistema, a un régimen o a una tiranía, ¿sí?, esa persona viene a ser esclavo. Y esa persona, desde ese momento que cede su libertad a su nuevo amo, a su nuevo Señor, ¿sí?, no es lo que él quiere, es lo que decide su amo que haga, es lo que decide su amo, su Señor que sea. Esto es impresionante, hermano, porque aquí el punto es que el esclavo, el esclavo con el Señor, lo único que tiene que hacer es obedecer. Pero la esclavitud no solamente trata de obediencia, también trata de opuestos, según lo que estamos viendo aquí en la parte B de este versículo 16. ¿Qué dice? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, no solamente trata de obediencia, sino también trata de opuestos. Según lo que acabamos de leer, 2 clases de esclavos. 2 clases de esclavos, por decirlo así espiritualmente. Del pecado para la muerte, ¿sí?, y de la obediencia para la justicia o para la vida. 2 opuestos totalmente diferentes. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 34, Él nos da un mayor entendimiento acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Juan capítulo 8 y versículo 34. Vamos a leer, hermanos. Juan capítulo 8 y versículo 34, y el Señor Jesucristo está hablando y dice ahí: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La pregunta es aquí: ¿de quién es usted esclavo? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos hoy día. ¿De quién es usted esclavo? Es decir, el Señor lo que nos está haciendo acá, enseñándonos a través del apóstol Pablo, es que hay dos diferentes tipos de vida, 2 diferentes tipos de esclavitud. Una esclavitud del pecado para la muerte y una esclavitud de obediencia para la justicia. El Señor es claro y rotundo aquí. Es decir, hay 2 opuestos. La pregunta es: ¿de quién es usted esclavo? ¿De quién es? Y el Señor, a lo largo y ancho de la palabra de Dios, Él trata este tema. Él trata este tema. Usted entiende, hermano, se trata del camino ancho, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la salvación. Y el Señor, a lo largo de las Sagradas Escrituras, Él trata este tema. ¿De quiénes somos esclavos? ¿Del pecado para la muerte? ¿O somos esclavos de la justicia para la vida? Y ahí lo dice. Pero la esclavitud no solamente trata acerca de obediencia, de opuestos, sino también trata de oposición. Hermano, y esto que le voy a indicar acá, hermano, esto muchas veces es un dolor de cabeza para el creyente cuando no entiende esta oposición que hay. Significa que el viejo hombre, ¿verdad?, no le gusta al nuevo hombre que hay en nosotros. El viejo hombre, llamado el viejo hombre, el hombre carnal,
ese hombre pecador que le gusta, que se deleita en el pecado, que le gusta hacer la maldad, le gusta mentir, le gusta ver pornografía, le gusta hacer cosas deshonestas. ¿Verdad? A ese hombre es el carnal, no le gusta lo que el nuevo hombre está haciendo, es decir, ese hombre espiritual, ese hombre que ha creído en la sangre de Cristo, que entiende lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que es guiado por la palabra de Dios, que es redarguido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está formando la imagen de Cristo en él. Es decir, hay una oposición del viejo hombre con el nuevo hombre, hermano, y eso es todos los días. Y si un creyente, hermano, no entiende esta oposición que tiene dentro de su ser, es una lucha de todos los días. Y todo creyente tiene esta oposición dentro de nosotros. Usted, yo, todos absolutamente tenemos esa lucha diaria, esa oposición de la vieja naturaleza con el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano. Y si usted no entiende eso, hermano, va a tener dolores de cabeza. Usted va a renegar de Dios, va a querer irse de la iglesia, no va a querer saber nada. Usted va a argumentar muchas cosas. Por eso es importante en el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 7, versículo 17, el apóstol Pablo asimismo nos da a entender justamente esta oposición que hay en las personas que han recibido a Cristo, en los que son nuevos creyentes especialmente. Mire lo que dice ahí, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen, dice, entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Es decir, lo que Pablo está hablando es justamente de esto, hermano, de esta oposición que hay. Y desde el momento, hermano, en que recibimos a Jesucristo, esto sucede, lo que éramos antes y lo que estoy llegando a ser hoy en Cristo Jesús. Hay una oposición. ¿Por qué? Porque Satanás no está contento. No está contento, amados hermanos, con lo que nosotros estamos haciendo. Satanás no está contento con lo que a él le han quitado, hermano. Y esa es una oposición diaria de todos los días. Pero mientras más, hermano, nosotros permanezcamos en la palabra de Dios, mientras más usted como creyente tiene una relación con la palabra de Dios, usted va a ver, hermano, que ese viejo hombre, esa naturaleza vieja, pecaminosa, va a quedar abajo, y mientras que ese nuevo ser espiritual creado a la imagen de Cristo Jesús va a ir tomando ventaja sobre ese viejo hombre, hermano. Y eso sucede. Aquí lo bueno, hermano, es que entendamos esto, hermano, que no, este asunto de que Pablo nos está enseñando que hay una oposición. Pero ¿de qué más trata la esclavitud? No solamente trata de obediencia, no solamente trata de opuestos, no solamente trata de oposición, sino también trata de decisión, La palabra de Dios es muy clara, amados hermanos. La palabra de Dios dice que uno no puede servir a dos señores. Uno no puede ser esclavo de dos señores, no puede, hermano. Mateo capítulo 6 y versículo 24 habla muy claro, el Señor Jesucristo ahí está hablando. O amas al uno o aborreces al otro. El Señor está poniendo el ejemplo del dinero, ¿verdad? Porque hay gente que ama el dinero, ¿verdad? Y es esclavo del dinero. Y no le importa nada, con tal que sea dinero, no le importa. Entonces el Señor es claro ahí en Mateo 6, 24 y Él dice así, no puedes amar a dos señores. Porque aborrecerás al uno y amarás al otro. O amarás al uno y aborrecerás al otro. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero, a ver, entendamos esto. No solamente estamos hablando del amor del dinero. Por ejemplo, en los hombres. A los hombres, uno de los pecados que les esclaviza con más frecuencia es la pornografía. Más a los hombres que a las mujeres. Y hay personas que van a la iglesia, que vienen a la iglesia, pero que están esclavizados con la pornografía. Hay personas que están esclavizados con la mentira, con la deshonestidad, con la envidia. Entonces, hermano, uno no puede amar a dos señores. Hermano, si usted es esclavo de un pecado, sea cual sea, y sirve a ese pecado, usted no puede ser esclavo o siervo del Señor Jesucristo y servirle al Señor Jesucristo. Usted decide, usted toma la decisión.
Pero ¿de qué más trata la esclavitud? No solamente de obediencia, de opuestos, de oposición, de decisión, sino también vemos a la luz de la palabra de Dios de resultados. Según lo que nos dice aquí el versículo 16, habla acerca y trata la esclavitud acerca de resultados. Amados hermanos, sabemos quién es nuestro amo, no por lo que Él dice, sino por lo que hacemos. Según el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Está hablando de lo que hacemos, para obedecerle, dice. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Está hablando de lo que hacemos. Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Es decir, hay un resultado, hermano. Cuando usted es esclavo del pecado, hay un resultado, hay un fruto. Cuando usted es esclavo de la justicia, hay un fruto. Cuando usted es esclavo, hermano, de algo, de alguien, hay un fruto. La palabra de Dios es muy clara. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. ¿Qué nos dice ahí, amados hermanos? Y habla de los frutos. Dice, por los frutos los conoceréis. Y el Señor es claro y rotundo y contundente, hermano. Y el Señor enseña. Y el Señor dice, hermano, no puede un árbol bueno dar un mal fruto. Y no puede, dice el Señor Jesucristo, un árbol malo dar un fruto bueno. El Señor es claro, específico, absolutamente específico, hermano. Hay un fruto, ¿sí? Cuando le servimos a alguien. Y la palabra de Dios nos indica eso, hermano. Hay un fruto. Y esto, hermano, obviamente, podemos decir de una persona cuando lo vemos. Y no se trata de juzgar a la persona, evidentemente, hermano. Cuando le vemos a una persona podemos decir de quién es esclavo esa persona. Y no estamos hablando de juzgar. ¿Por qué? Porque estamos viendo sus frutos. Estamos viendo la manera en que vive esa persona, la manera en que sirve a ese Señor. Y los frutos son claros, los frutos hablan por sí mismos. Hablan de a quién están sirviendo. Si están sirviendo al pecado o están sirviendo al Señor Jesucristo. Y eso lo demuestran sus frutos de vida, hermano. Yo hablaba en esta semana y decía, y es cierto, hermano, y es cierto, ahora todo el mundo se llama cristiano, todo el mundo se llama cristiano. Los católicos se llaman cristianos, los testigos de Jehová se llaman cristianos, los mormones se llaman cristianos, los adventistas se llaman cristianos, todos se llaman cristianos. Pero realmente entienden lo que implica ser cristiano, entienden este concepto de esclavitud que estamos viendo acá. Hermano, y no puede haber una persona que se diga cristiano, que viene acá el domingo, abre la Biblia y toda la semana pasa oyendo salsa, pasa oyendo música mundana. Eso no es un cristiano. No puede llamarse una persona cristiana cuando es esclavo de la pornografía, de la mentira, de las deudas, del pecado, hermano. No puede. Porque la palabra de Dios es clara. Dice, por los frutos los conoceréis. Amados hermanos, esto tenemos que reflexionarlo mucho. Y es importante que nosotros entendamos de qué trata la esclavitud. Hay un fruto, es evidente en nuestras vidas. Y no estamos hablando de ser religiosos o legalistas, nada de eso, absolutamente no. Estamos hablando de qué fruto estoy mostrando. Estoy mostrando a los que me rodean, a mi familia, a mis hijos. Estamos hablando de no jugar con el pecado, hermano. Las implicaciones de este tema son muy serias para la vida del creyente. De eso trata la esclavitud, hermano. De obediencia, de opuestos, de oposición, de decisión y de resultados. Pero ahora, como segundo punto, veamos, hermano, y entendamos acerca de la esclavitud, entendiendo la esclavitud. Ahí veamos el versículo 17. ¿Qué dice ahí? Pero, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note aquí, hermano, como contexto que el apóstol Pablo está enseñando a los cristianos, a la gente
en Roma que había venido al cristianismo. Porque la gente ahí en Roma que había venido al cristianismo, el trasfondo que ellos tenían era totalmente pagano, idólatra. Nunca ellos conocieron ni a Dios ni a Cristo. Ellos tenían cientos, miles de dioses. Por eso es que Pablo enfatiza esto y dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, es decir, de la idolatría, él se está refiriéndose ahí a la idolatría, a los dioses, a la prostitución que había ahí muchísimo en Roma, hermano, increíble. ¿Sí? Erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice. Ellos no conocían a Dios, no conocían a Jesucristo, pero algo sucedió ahí, por decirlo así, ellos como que fueron iluminados, ¿verdad? Según el versículo 17, parte B, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis entregados. Hermano, pasó algo en esa comunidad, en esa iglesia allá en Roma. Pasó algo que a ellos les cambió tanto, que ellos decidieron obedecer de corazón. ¿Qué sucedió, hermano? Es impresionante aquí. Entendamos lo que es la esclavitud. ¿Qué es lo que sucedió a ellos? Dice que ellos obedecieron de corazón a una doctrina, dice. A una doctrina. Fueron, dice ahí, a una forma de doctrina. Ellos obedecieron y de corazón. Aquí la palabra forma que está utilizando el apóstol Pablo en el original griego, ¿sí? Está haciendo referencia o alude, ¿sí? a un marco o a un molde, ¿sí? Como cuando usted va a hacer pan, ¿verdad? Hay los moldes para vertir la masa y de esa manera dar forma del molde que uno tiene. Esta palabra forma justamente hace referencia a eso, al marco o al molde, así como cuando hacemos pan o gelatina. Es decir, que algo sucedió ahí en la iglesia de Roma espectacular, hermano, que ellos, por decirlo así, tuvieron la misericordia y la gracia de Dios de poder ver ese molde o esa forma de doctrina por la cual ellos fueron vertidos. Es decir, la doctrina es el molde y la iglesia, los creyentes fueron vertidos literalmente en esa forma o en ese molde de doctrina. Por eso es que ellos hicieron tantas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo hace referencia aquí en esta carta, hermanos. Y obviamente la doctrina, la sana doctrina, es algo que hoy no se ve en las iglesias. Por eso es que ellos dicen que fue tan espectacular esa forma de doctrina que ellos fueron vertidos en ese molde, hermano, que dice que ellos inmediatamente, dice, creyeron a Dios de todo su corazón. Absolutamente de todo su corazón. No hubo duda en ellos. No hubo argumento, ellos creyeron de todo corazón. Y obviamente hoy esa sana doctrina no hay. Hermano, lo que vemos hoy en las iglesias son eventos, positivismos, emocionalismo al máximo, eventos donde usted quiera, como usted quiera, programas, comidas en las iglesias. Hermano, ahí es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza esas iglesias. De verdad, y con todo respeto lo digo, hermano, porque sí hay iglesias que realmente enseñan una sana doctrina. No enseñan los menús para el próximo domingo, hermano, de comida. Es una vergüenza, hermano. Pero esto, dando gracias a Dios, sucedió acá en la iglesia en Roma, hermano. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque sin doctrina es muy difícil que la persona entienda y comprenda realmente las verdades espirituales que están en la palabra de Dios. Es muy difícil. Es muy difícil que ellos vengan a ser así como iluminados, como ellos fueron acá en la iglesia de Roma. Es muy difícil, hermano, que ellos entiendan la verdad. Es muy difícil, hermano. Es decir, la verdad, la palabra de Dios debe de ser, por decirlo así, vertida en esa doctrina, en ese molde que Dios ha establecido. Y luego, esa doctrina, a su vez, ya hecho molde, debe de ser vertida en el corazón, en la vida del creyente, hermano, de las personas. ¿Para qué? Para que ellos crean de todo corazón. Eso es lo que está hablando. El apóstol Pablo utiliza ejemplos muy básicos, muy claros. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es muy fácil, hermano. Es muy fácil. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios.
Tan simple como eso. En cuanto a conceptos, normas, leyes, estatutos, principios, verdades, ordenanzas que están en la palabra de Dios. No en otro libro, en la palabra de Dios. Hermano, hay un poder tan grande que transforma y cambia de dentro hacia afuera a una persona, que es más poderoso que el pecado, hermano, que es más poderoso que cualquier otra cosa, y esa es la sana doctrina. Es la palabra de Dios, es la palabra del Señor, es su verdad que nos libera de la esclavitud del pecado. Y luego de ser libres de la esclavitud del pecado, pasamos a ser esclavos de la justicia. Veamos el versículo 18. Y dice así: y liberados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¡Ay! Aleluya. Y espero, hermano, que usted esté diciendo allá que está viendo ese video, un amén, hermano. Un amén. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el versículo 18, hermano? ¿Sí? Justamente que eso, es la paradoja aquí en este mensaje, en este sermón que estamos dando. Que siendo libres del pecado, venimos a ser esclavos del Señor Jesucristo, siervos del Señor Jesucristo, de la justicia, dice ahí. Amén. Veamos el versículo 19. Dice: hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano, acá? Expliquemos un poquito. Pablo está haciendo referencia que así cuando vivíamos y éramos esclavos del pecado y nos gustaba hacer lo que quiera, y nos gustaba decir y hacer lo que nos daba la gana, no teníamos ley, no teníamos nada. Dice, de esa misma manera, en esa misma intensidad, ahora tenemos que servirle al Señor Jesucristo como sus siervos. Hermano, nuestra respuesta a esa gracia salvadora, hermano, tiene y debe de ser la misma y en la misma intensidad de cómo era con el pecado, en la misma intensidad. Así como vivíamos, ¿sí?, y servíamos al pecado, hoy que soy libre, debo de vivir en la misma intensidad y aún más todavía ahora que ya soy libre del pecado y soy siervo de la justicia, de la verdad, de mi Señor Jesucristo. Aleluya por eso, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y ojalá, hermano, esto sirva, hermano, para poder entender nuestra vida cristiana, hermano. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, amados hermanos, con respecto a lo que estamos estudiando. Cada acción, escuche bien, cada acción que hacemos en nuestra vida es voluntaria. Cada acción, hermano, en el buen sentido, en el mejor de los casos. Pero con cada acción voluntaria, nuestra disposición se vuelve cada vez más involuntaria. ¿Sí? Porque cada decisión es influenciada con las decisiones anteriores, hasta que se desarrolla en nosotros una predisposición a tomar decisiones buenas o malas. ¿Qué quiero decirle acá, hermano? Que cada decisión que nosotros tomamos, mientras más la hagamos, mientras más la practiquemos esa decisión, hermano, va a formar en nosotros una predisposición para hacerlo ya. Así, cosa que ya no pasa nada, sencillamente lo hacemos y no reflexionamos en nada, no reflexionamos en lo que va a pasar o en las consecuencias. Sencillamente lo hacemos y ya está, hasta que se vuelve costumbre. Eso es lo que yo quiero decir acá. Porque cada decisión que nosotros tomamos depende de la decisión anterior. Y la decisión que tomamos hoy va a influenciar en la decisión que vamos a tomar después. Entonces pensemos muy bien antes de tomar una decisión, hermano. Pensemos a quién le estamos sirviendo antes de tomar una decisión. Jóvenes, ustedes que me están escuchando acá, amados jóvenes, entienda esto, hermano, lo que le voy a decir. No existen decisiones sin importancia. No existen. Usted tiene que definir a quién está sirviendo.
Usted como joven. Usted tiene que definir de quién es usted esclavo. No existe ninguna decisión sin importancia. Toda decisión que tome estará basada en la decisión anterior. Y a su vez la decisión que usted tome afectará a la decisión que usted va a tomar. Jóvenes, antes de que ustedes tomen una decisión, examinen a quién usted le está sirviendo para que usted tome una decisión. Y esto es serio, hermano, porque muchas de las decisiones que a veces los jóvenes toman son decisiones equivocadas. Y luego vienen las consecuencias de ello, hermano. Entonces yo le pido y le exhorto, amado hermano, para que usted examine su vida en su juventud y vea a quién le está sirviendo. Y yo lo digo así siempre, yo lo he dicho siempre, hermano. Un joven que realmente entiende lo que es ser cristiano no juega con el pecado, no juega con la música del mundo, no juega con los estándares y los valores del mundo, no lo hace. Un joven que realmente le sirve a Cristo y entiende esto, hermano. Y le pido a Dios que ojalá usted escuche como joven y le sirva para su vida. Tal vez usted está a un punto así de tomar una decisión que posiblemente afecte toda su vida. Es bueno siempre contar con sus padres. Y si tal vez sus padres no están en el Señor, pues busque una ayuda espiritual de una buena iglesia, de un buen pastor. Sí lo hay. Pero no ponga en riesgo su vida. No lo haga, hermano. Su futuro, no lo haga. ¿Cuántas veces hemos tenido que con mi esposa ministrar a jovencitos, a jovencitas con problemas por justamente no haber entendido este tema, hermano? Creen que están haciendo bien, pero en realidad están sirviendo al pecado y luego se meten en problemas. Entonces definamos bien esto, hermanos. Yo les digo esto para que usted pueda entender que la vida es muy seria, hermano, y si obviamente nos llamamos creyentes, debe de ser aún más seria todavía, amado hermano. Y cierro ese paréntesis. Volvamos al versículo 19, la parte B del versículo 19. Dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que de la misma manera en que servíamos al pecado, hoy quiero servirte a ti, amado Jesucristo. Eso es lo que está exhortando el apóstol Pablo acá. Es decir, usted, si ha entendido esto, usted tiene que presentarse de esta manera. Señor Jesucristo, aquí estoy listo. ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué camino cojo hoy? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué profesión quieres que siga? Jóvenes. Eso es lo que debe de decir un verdadero creyente. Quiero ser tu siervo, quiero servirte a ti. Y si vivimos nosotros en esa rectitud y en esa verdad del Señor, hermano, y obedecemos lo que Él nos dice, porque somos sus siervos, hermano, hallaremos que nuestra vida, hermano, según pase el tiempo, vamos a ir limpiándonos cada vez más. Vamos a ir purificándonos cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida. Y vamos a ir santificándonos cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida, conforme a la imagen del Hijo de Dios. Por eso es que yo les digo, hermano, así es, hermano. Cada decisión que usted tome, absolutamente, cada decisión que usted tome, usted tiene que hacerlo como para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Porque obviamente usted es siervo del Señor y usted le sirve al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de esa manera usted tendrá la seguridad y la confianza, hermano, y la certeza de que la próxima decisión que usted va a tomar también va a ser basada en lo que diga su Señor. ¿A quién le sirve? Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede. Hermano, cuando eso pasa en la vida de un creyente, cuando todas las decisiones, las pasadas y las presentes y las futuras son decisiones que se basan en lo que dice su Señor, ¿a quién usted sirve? Es decir, a la justicia, al Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, cuando todas las decisiones están basadas en lo que dice el Señor Jesucristo, hermano, ¿qué es lo que sucede en el creyente, hermano? Es muy simple. Se hace un hábito en el creyente. ¿Un hábito de qué?
de tomar decisiones solamente y únicamente en favor de su Señor. Cuando eso sucede, cuando se forma ese hábito, hermano, en la vida del creyente, sucede algo impresionante. Se forma un carácter cristocéntrico en la vida de esa persona. Es decir, que solamente vive para agradar a Dios, para agradar a su Señor. Todo lo que él hace, lo hace como para el Señor. Cuando no solamente se forma ese hábito y por consecuencia se forma ese carácter en el creyente, vamos a tener por consecuencia que esa persona forma una personalidad, un verdadero creyente, que todo lo que hace, lo hace como para el Señor, porque él entiende que es su siervo y todas las decisiones las hace motivadas para agradar y obedecer a su Señor. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3 y 23, versículo 23 dice, todo, absolutamente todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, dice, y no como para los hombres. El apóstol Pablo es rotundo, contundente, categórico. No hay medios ahí. Todo lo que tú hagas es para el Señor. Y el apóstol Pablo define claramente, es para el Señor y no para los hombres. Pero solamente eso llegas a ser justamente, hermano, cuando hay un hábito. Y ese hábito ha formado un carácter. Y ese carácter ha formado una personalidad verdaderamente cristiana que obedece la doctrina de todo corazón. No hay dudas, no hay argumentos. Hace absolutamente todo como para su Señor. Eso es ser siervo o esclavo de Jesucristo. Y ojalá usted que está oyendo, diga amén. Y es un amén, hermano, gigante. Gloria a Dios por eso. Tercer punto, hermano. Como ya vimos, hermano, de qué se trata la esclavitud, entendamos lo que es la esclavitud. Y como tercer punto, hermano, ¿cuál es el fruto de estas esclavitudes? Es impresionante. Vamos a ver, y el apóstol Pablo nos indica aquí, versículo 20, ¿qué dice? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21. Pero, dice ahí, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí nos está hablando de estos dos frutos, de estas dos esclavitudes, hermano. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 20, hermano? Que antes, cuando no conocíamos a Dios, éramos libres de hacer cualquier cosa. No había parámetros, tanto para lo bueno como para lo malo. No había parámetros. No podíamos definir absolutamente nada, diferenciar absolutamente nada. Todo nos daba igual. Y sobre todo no había un estándar de verdad y de moral. Y justamente eso es lo que nos lleva a una perdición eterna. Cuando no hay un estándar de verdad y de moral, eso nos lleva a una perdición eterna. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Que el fruto de estas cosas es que hoy nos avergonzamos de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo es interesante aquí, hermano, porque gracias a Dios, hermano, por esa verdad, por esa doctrina, por ese molde de doctrina, esa forma de doctrina que ha sido depositada en nosotros, hoy nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso, dice la palabra de Dios ahí, nos avergonzamos de esa vieja servidumbre. Ahí dice en el versículo 21, porque el fruto, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y gracias a Dios, hermano, la palabra de Dios es la que nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso es que hoy nos avergonzamos de ello, hermano. Hoy nos avergonzamos. Versículo 22, ¿qué dice ahí? Más ahora, dice, que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Interesante, hermano. ¿Qué clase de libertad queremos? ¿Qué clase de libertad queremos? ¿La libertad del pecado para muerte o la libertad de justicia para la vida eterna, hermano? Aquí lo que Pablo está diciendo, hermano, que por el hecho de que tú eres cristiano no quiere decir que vas a pecar. No, todos los que hemos sido redimidos por Cristo también pecamos.
Pero hay una diferencia, amado hermano, que nos avergonzamos de ese pecado. No hay deleite. En cambio, los que son esclavos del pecado se deleitan en la pornografía, se deleitan cuando mienten, aman robar, aman hacer cosas deshonestas. En cambio, usted y yo no. Amados hermanos, no nos deleitamos en el pecado. Es cierto, a veces cometemos ese pecado por esa lucha que hay de oposición interna en nosotros, como le explicaba anteriormente. A veces hay ese dicho que nosotros decimos los cristianos: me bajé de la cruz. Y a veces es cierto, mi esposa se baja de la cruz a veces, yo me bajo de la cruz a veces, pero no nos deleitamos en ese pecado. Inmediatamente buscamos la reconciliación con Dios y con la persona que hemos afectado. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. En cambio, el que es esclavo del pecado ama el pecado, le gusta el pecado, se deleita en el pecado. Pero eso no sucede con nosotros, hermano. Gracias a Dios entendemos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y vamos a la cruz y pedimos perdón. Y obviamente el pecado en nosotros no es acumulativo, hermano. Por eso está la cruz de Cristo y gloria a Dios por eso, hermano. Pero ¿qué dice ahí, hermano? El fruto de esta libertad, ¿cuál es? Es la santidad. Es la santidad, hermano. ¿Por qué? Porque llegamos a ser libres de eso que nos ataba antes, del pecado. Hacemos cosas buenas, honestas, verdaderas. Y como fin, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Como fin tenemos la vida eterna. Versículo 22. Veamos el versículo 23, hermanos. ¿Qué dice ahí? Y el versículo 23 resume todo este tema que hemos estado hablando. El versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El versículo 23 lo resume todo. La palabra de Dios dice ahí paga. Paga, ¿qué tiene que ver paga? ¿Qué quiere decir la palabra paga? La paga es igual al salario, es decir, a una ración que usted tiene por haber hecho algo, ¿verdad? Una paga en cuanto a dinero, lo que sea, por haber hecho algo. Es decir, algo que a usted le corresponde por haber obedecido y haber hecho algo de alguien. ¿Me entiende? Paga igual salario, ración, algo que a usted le corresponde. Hermano, ¿qué dice aquí en el versículo 23? Que el salario, lo que a usted le corresponde, la paga que usted recibe por el pecado es muerte. Eso es lo que está diciendo ahí. Hermano, y es tiempo de reflexionar en nosotros, mirar nuestra vida, ¿verdad? Mirar nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. Y en base a quién o a quiénes estamos tomando decisiones y qué salario estamos tomando y adquiriendo de esas decisiones. Hermano, esto es serio. ¿Qué salario yo estoy recibiendo de todas las decisiones que yo estoy tomando? Porque todo lo que yo hago es porque estoy sirviendo a alguien o a algo. Y de acuerdo a eso yo recibo ese salario, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto vidas destrozadas, hogares destrozados, hermano? Porque justamente no han entendido esto. Pero ahí dice, más la dádiva de Dios. ¿Qué es dádiva? Dádiva es un don, es un donativo, es un regalo. Se da de manera gratuita, no se cobra por ello, no se cobra. Pablo aquí toma la decisión de ser esclavo de Cristo y servirle. Es impresionante, hermano. En Romanos capítulo 1 y versículo 1 dice así: yo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí en el original es doulos, esclavo. Yo, dice, esclavo de Cristo. Él decide servir, ser esclavo de Cristo. Hermano, la vida cristiana es única, es absolutamente única. ¿Por qué? Porque Él es quien nos guía. Él es quien cuida todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque Él es nuestro Señor. Entonces, en ese contexto, hermano, de ser esclavos de Jesucristo, de ser siervos de Jesucristo, usted tiene que entender que no son mis planes, son los planes del Señor Jesucristo. No es lo que yo quiero, es lo que quiere mi Señor. No es lo que yo decido, es lo que decide mi Señor. No es lo que yo quiero que sea, no, es lo que decide mi Señor que Él quiere que yo sea. No son mis decisiones, son sus decisiones. No es mi voluntad, es su voluntad. Eso es lo que está diciendo, hermano.
Y cuando nosotros estamos en eso, entendiendo esta verdad, hermano, como fruto, como paga, el don que nosotros tenemos, el regalo que nosotros tenemos, es la santidad y la vida eterna. Entonces, hermano, si tú estás ahí y tal vez tú estás esclavo, esclavizado de algún pecado, la única manera de ser libre de ese pecado es a través de nuestro Señor Jesucristo. La única fuerza sobrenatural que hay en este mundo, hermano, para ser libres del pecado, ser libertados del pecado, de eso que nos ata y que no nos deja. Y ya las pastillas ya no sabes ni qué tomarte. Los pensamientos, el estrés, la angustia, la aflicción, el dolor. Hermano, la única verdad aquí es que el Señor Jesucristo es el único que te puede liberar de esa esclavitud cuya paga es muerte. Yo te invito hoy día, amado hermano, amada hermana que estás escuchando, amigo, si es la primera vez que tú has visto este video y nunca habías escuchado un mensaje así y eres esclavo de algo por años, yo te invito a que conozcas a aquel quien te puede hacer libre de todo eso, y ese es Jesucristo. Yo te invito a que hagas una sencilla oración. No tienes que hacer nada. La palabra de Dios dice, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo nuestro Señor. No tienes que hacer nada. Es un regalo, es un donativo. La libertad que viene a través del Señor Jesucristo. Y ahí donde tú estás, si eres esclavo de algo o de alguien y no sabes cómo salir de esa esclavitud, pues ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, hoy yo reconozco y te agradezco por lo que tú estás hablando en este día y has hablado a mi corazón. Y te pido y te ruego que me ayudes a salir de esa esclavitud, a salir de eso que me ha afectado tantos años. Y te ruego que seas tú perdonándome todos mis pecados. Te lo pido esto, Señor, para que tú seas el Señor de mi vida y yo pueda servirte durante toda la eternidad. Sé el Señor de mi vida. Te recibo como mi Señor para yo ser tu siervo. Hermano, si tú hiciste esta oración, yo te aseguro que el Señor es fiel y justo para perdonar y limpiar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y Él te librará de esa esclavitud. Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Amén.